Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Mi querido Padre, hoy te damos gracias porque dentro del alboroto de una ciudad, tu pueblo se conserva solo para ti, Señor. Bendice a aquellos que no han podido llegar por alguna circunstancia. Bendice a cada uno de los que estamos acá. Y permitimos, oh Dios, en esta hora que el Espíritu Santo nos hable según la necesidad que tengamos cada uno o todos. Háblanos, Señor. Habla a nuestro espíritu y a nuestra mente y a nuestro corazón. Bendigo, Señor, a todos los que se esfuerzan por venir a darte la gloria y la honra y el primer lugar a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título que le he puesto al estudio hoy, grábelo ahí porque yo quiero que usted se grabe este estudio hoy. En tu boca está la victoria. Amén. En tu boca está la victoria. Anótelo ahí, que usted se va a recordar hoy todo el tiempo que usted vea y todo el tiempo que usted vaya a abrir su boca, usted se va a acordar. ¿Por qué digo que en la boca de nosotros está la victoria? La palabra de Dios dice que el sabio hace prudente su boca. El sabio hace prudente su boca. Esto quiere decir que nuestra boca por naturaleza es imprudente. Todos nosotros tenemos problemas con la boca. Todos. Y es la boca la que Dios utiliza para que lo alabemos, para profetizar, para predicar, para cantar y para todo lo que le agrada a Dios. Ahora, cuando hablamos de todo esto, nos tenemos que dar cuenta. Por eso siempre yo he dicho que el cristiano tiene que ser diferente donde vaya. Amén. Si está en una oficina pública, la gente debe saber que es cristiano por la forma de expresarse, por la forma de saludar, la forma de hablar, la forma de aconsejar, la forma de hacer las cosas. Hay diferencia y eso lo vamos a ver. Todo lo que hoy voy a enseñar es bíblico, pero Dios quiere y requiere que esto sea parte del crecimiento espiritual en una persona. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y ancha de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Observemos algo aquí. Voy a utilizar no tanto la palabra sabio, sino la palabra prudencia. Y dice la Biblia, y Dios dio a Salomón. Esto quiere decir
que la prudencia no se compra, que la prudencia la da únicamente Dios. Amén. La prudencia en el ser humano, o más que todo en el cristiano, porque en el mundo sí hay hombres prudentes, sí, y mujeres prudentes, porque aprendieron a tener conductas de sus padres, de los antepasados, y aprendieron a ser prudentes. Pero al cristiano, a sus hijos, la prudencia se la da Dios. ¿Por qué? Para poder Dios o poder nosotros permitir que Dios controle nuestra vida. Entonces, Salomón tenía que gobernar una nación grande y difícil. Usted tiene que gobernar su hogar, sus hijos, sus nietos muchas veces. Y para gobernar, Salomón recibió de parte de Dios la prudencia. Voy a hablar algunos sinónimos de la prudencia. Por ejemplo, un hombre prudente es cauteloso. Tiene cuidado de cómo va a actuar. Es moderado. Es serio en sus cosas que hace. Es un hombre sensato. Y cuando hablo de hombre también estoy hablando de las mujeres. Es un hombre o una mujer maduro espiritualmente. Y es un hombre discreto. Dejemos ahí ese pedacito sobre el proceso de la prudencia. Si miramos a un hombre serio, sensato, maduro, discreto, tiene cuidado de las cosas de antes de hablar, ¿ese es un hombre o una mujer agradable o no es agradable? Eso no es. Y llega a conseguir ese don de Dios para poder aconsejar a otros. Pero nunca se lo olvide, la mayoría de nosotros somos imprudentes. Actuamos con ligereza. Hablamos cuando no debemos hablar. Decimos cosas que no nos damos cuenta o la decimos a la maldad de que podemos ofender a otro hermano. Soltamos palabras rápidas contra los hijos, contra la esposa, contra el esposo, porque no hemos aprendido a ser prudentes. Y el prudente es un hijo excelente de Dios. Pero el prudente tiene una gran ventaja, es que todo se lo aprueba a Dios. Entonces, la prudencia de Salomón, como dije, era para gobernar toda una nación. Una persona prudente, todo le sale bien. Ustedes han tenido en el transcurrir de la vida momentos en donde se dan cuenta que hay gente que no provocan ni oírlos, porque siempre que van a hablar son imprudentes.
dicen las cosas sin mirar quién está al lado, ofenden para hablar. Hay una cantidad de formas como muestran la imprudencia. Y Dios prepara a hombres y mujeres para que den testimonio de la gloria de Dios aún con su prudencia. Porque uno puede oír a una persona no cristiana decir: caramba, yo conocí a ese señor, yo conocí a esa mujer, cómo era en el mundo y cómo es hoy un caballero, cómo es hoy una dama, cómo esa religión lo cambió, cómo eso que le enseñan en la iglesia o la Biblia lo cambió. Eso es testimonio y eso es lo que nosotros debemos tener bien fundamentado, que dentro de todo el proceso para alcanzar la madurez espiritual, uno de esos procesos es ser prudente para todas las cosas, para hablar. Muchas veces, aquí nos pasó un caso una vez, yo estaba enseñando sobre los problemas de la infidelidad y decía que es muy difícil a veces un esposo decirle a la esposa que ha sido infiel, porque la forma de ser de la gente hoy no acepta el perdón, no acepta las cosas, y después que terminó el estudio o dentro del estudio charlaba el esposo con la esposa por ahí sentado, y entonces no entendió y no fue prudente y le dijo a la esposa que le pedía perdón porque él la había engañado con otra, y a eso acabó el hogar. ¿Por qué se acabó el hogar? Porque el marido no fue ¿qué? El marido no fue ¿qué? Y muchas veces las mujeres tampoco son prudentes para decir las cosas. Entonces, ese hogar se acabó. Se divorciaron, se fue uno por una parte y el otro para otra parte por la falta de prudencia en la persona. La Biblia nos muestra hombres con mucha capacidad. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 41, versículo 33. Cuando José le dijo o le definió el sueño a Faraón, hay un consejo que le dio José al rey en ese tiempo. Le dijo, a ver, por favor, póngame ahí, Génesis 41, 33. Génesis 41, 33. Dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Era el consejo de José al rey. ¿Por qué? Porque venían años de hambres y años de bendiciones. Entonces, este hombre de Dios, que era un joven, le da ese consejo al rey. ¿Provéase de qué? ¿Provéase de qué? Yo he tenido que darle consejo a algunos jóvenes, porque los jóvenes hoy en día, como quieren estar con aretes, quieren estar con motilados raros, llenos de rayas por aquí y rayas por allá. A muchos jóvenes les he dado consejo y le digo: vea, cuando usted vaya a una empresa a pedir un trabajo y usted llega con esa forma de usted estar, de usted acostumbrarse a estar como el Coca-Cola, como el Chéverísimo, y usted mete hoja de vida y el jefe ve las hojas de vida, ¿usted cree que lo van a escoger así? Por ser imprudente para vestir, imprudente para muchas cosas. Entonces, el jefe decide mirar, probar a mucha gente
pero siempre trata de coger al mejor. Y si el jefe se llega a dar cuenta de que X persona tiene recomendación de ser un hombre o una mujer sumamente prudente, ¿a quién va a coger? Era lo que estaba diciéndole José al rey. Rey, tienes que gobernar toda la tierra. Por lo tanto, es esencial que elijas a un hombre sabio y prudente. Porque el hombre sabio y la mujer sabia y prudente siempre toman decisiones después de meditarla adentro. No hablan a la ligera, no hablan corriendo, meditan lo que van a decir, calculan lo que van a decir, buscan de no ofender a nadie en lo que van a hablar. ¿Por qué? Porque como saben que el don de la prudencia viene de Dios, las grandes bendiciones y las grandes derrotas de mucha gente, que cuando, por ejemplo, meten una hoja de vida o le ofrecieron un puesto y entonces cogen y comienzan a decirle a todo el mundo, yo viví eso. Y comienzan a decirle a fulano y sutano, saben que el alcalde me va a dar este puesto, ya lo tengo listo y esto. Y el uno le riega al otro y el otro le riega al otro y el otro le riega al otro y llega al oído del alcalde y perdió el puesto. ¿Por qué lo perdió? ¿Por qué lo perdió? Entonces, si fuera prudente, ¿qué hace? El prudente cierra ¿qué? Dígale al hermano que está al lado, cierra la boca. Pero dígale, cierra la boca. Y hermano, esto se ve bastante en los evangélicos, bastante. Les gustan ofender mucho, gritar a la gente. Yo a veces me pongo a orar y yo le digo, Señor, ayer por ejemplo yo estaba orando y le dije, Señor, te doy gracias, porque ojalá ustedes supieran lo que es gobernar una iglesia. El uno le duele el pie, el otro le duele la uña, el otro le duele una cosa, el otro tiene otra cosa, el otro habla del otro, el otro... Bueno, eso, gobernar una iglesia causa mucho estrés a los pastores. Y yo decía anoche, que ahora que estaba solo, que mi esposa estaba en Cartagena, me aprovechaba para estar orando ahí de noche, no tenía con quién hablar. Y le di muchas gracias a Dios porque años duré pidiéndole a Dios que me diera el don de la paciencia. Y hoy le doy gracias a Dios que Dios, después de tantos años, me dio ese don. Porque si no tuviera paciencia, ya muchos de ustedes no estuvieran aquí. Entonces, el hombre prudente sabe para dónde va. Pero recuerden, la prudencia es un don de Dios y es Dios quien lo da. Pero el hombre que habla demasiado, ese es un imprudente que va destruyendo hogar, va destruyendo amigos, va destruyendo familia y hasta su propia familia la destruye por hablar. Y son capaces, el imprudente es capaz de hablar de su esposo, de hablar de su esposa, de hablar de su familia. Ese es el imprudente. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces el consejo era que se eligiera a un hombre prudente. ¿Por qué? Para mí un hombre y una mujer prudente es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Y yo sé que Dios nos va a ayudar a alcanzar sus propósitos en nosotros. Una persona prudente piensa antes de hablar, o sea, se cuida de lo que va a decir. Vamos a alzar la mano los que no nos cuidamos de lo que vamos a hablar a veces. Álcela con ganas. A veces vamos a hablar unas cosas que después
nos estamos lamentando. Y lo decimos delante de otras personas que les gusta el chisme, que se alimentan del chisme, que viven del chisme. Entonces, imagínense una esposa y un esposo prudente. Pero imagínense un esposo o una esposa que alguien le contó algo por alguna cosa y a la media hora lo saben como 10, si no son más. Eso lo que hace es destruir. Y nosotros los cristianos, para madurar espiritualmente, necesitamos aprender a ser prudentes. Si no se aprende a ser prudente, es muy difícil sacar adelante el proceso. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Yo me he encontrado con mucha gente que no se atreve a contarle las cosas a los pastores. Y están sufriendo por dentro, tienen heridas, están muriéndose, tienen enfermedades, pero no se las quieren contar a los pastores, porque han tenido decepciones de que en alguna iglesia le contaron su caso a un pastor y el pastor se lo regó a otro. Si el pastor riega lo que se le dice, es un ¿qué? Imprudente. Ahora, ¿qué dice aquí? Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en. Ahora, ¿quién está hablando? Alguien está hablando de otro. Miren cómo dice: yo he visto una persona hablando, sea quien sea. Estaba hablando con el rey Saúl, porque Saúl tenía un espíritu que lo molestaba constantemente y solamente el canto de David le tranquilizaba el espíritu. Pero Saúl estaba como que buscando a alguien para poder vencer ese problema. Entonces, aquí se presenta, dice: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, oigan bien, y hermoso, y Jehová está con él. Miren bien la palabra: prudente en sus palabras y Jehová está con él. Quiere decir que Dios está con los hombres y mujeres prudentes. Y quiere decir que Dios no está con los imprudentes. Y por eso es que hay fracasos en los negocios, fracasos en los hogares, fracasos en todas las cosas. Porque es que, Dios mío, hay gente que medio le tocan la boca, medio se la tocan, hermano. Y comienzan a soltar todo. ¿Será que aquí en la iglesia hay? Pregúntale a tu hermano que está ahí. ¿Tú cierras la boca? Yo un día estaba predicando y dije: cuando vaya un chismoso a su casa y le diga: ay, hermanita, vengo a tomarme un tintico, vengo al otro, vengo. Y el tintico es la excusa para meterse a su casa. Pero cuando ya comienza a saborear el tinto, siéntese ahí, hermanita, que le voy a contar. Imagínese que el pastor llevaba en la moto una muchacha y esa muchacha lo llevaba percollado, pastor. Y hizo que la otra llamara a la pastora para decirle: mire hasta dónde los chismes corren. ¿Por qué? Por imprudentes. Por imprudentes. Si el cristiano lee Biblia, se da cuenta que a Dios le agrada
la gente que cierra la boca, que piensa, que calcula. Pero grave es esto: todo aquel que le gusta chismosear y se deleita en eso y habla mal del hermano, del vecino, del otro y del otro, Dios no está con esa persona. Amén. Dios no está con esa persona. Entonces, la frase aquí buena es: prudente en sus palabras. Donde usted vaya, donde yo vaya, donde vaya a hablar, siempre sea prudente. La imprudencia destruye hogares, destruye empresas, destruye trabajo, destruye todo lo que se encuentra por la mano. Ahora vamos a mirar en Proverbios 10, 19. En las muchas palabras, ¿nos falta qué? ¿Nos falta qué? Dígamela. En las muchas palabras, ¿qué quiere decir eso? Para los hablones, ¿qué quiere decir eso? O las hablonas. ¿Qué el Señor está diciendo? No hables demasiado. Pareces una grabadora, pareces una computadora. Y uno habla con gente que uno se queda hasta 20 minutos quietecito oyéndolo y no descansan. Y ahí cogen a Raimundo y todo el mundo. Ahora dice ahí: ¿por qué hay pecado en las muchas palabras? Porque dentro de las muchas palabras se dicen muchas mentiras. Entonces, pastor, entonces voy a estar callado ahí. No, lo que Dios quiere es que seamos prudentes para responder, para actuar, para decir. Si yo tengo que darle un regaño, por ejemplo, a Marilyn, ¿por qué tengo que esperar que Marilyn esté al lado de 2 o 3 para llegar ahí y regañarla? ¿Eso se llama qué? Porque nada más Marilyn y yo debemos saber el por qué la estoy regañando. Pero si lo hago delante de todos, ¿qué hago con Marilyn? Hacerla quedar mal. ¿Por qué hago eso? Porque soy un imprudente. Pero si la llamo aparte y le digo: Marilyn, ven acá, esto, ¿a ella le agrada el consejo o no le agrada el consejo? Pero si lo hago delante de todos, ¿le agrada? No le agrada. Entonces, el hablar demasiado trae pecado. Y dice: mas el que refrena sus labios, ¿es qué? ¿Es qué? ¿Y qué es refrenar? Oiga, cuando vaya a hablar algo, alguien le echó un cuento y usted se lo va a echar. Alguien le dijo cosas, una mentira de otro, y usted se encontró con fulano y le dice: oye, ¿qué tal te parece esto? No, ahí dice el Señor: te dijeron una mentira y la creíste y ahora la vas a alargar. Ahí hay pecado. Refrena tus labios. Refrena, aguántalo. Ponte, por eso, a veces entiendo que por eso será que los indios se ponen unas argollas aquí. ¿Será para eso que se la ponen, para no hablar tanto los indios? Entonces, si la Biblia habla de todo esto, es porque necesitamos aprender a madurar espiritualmente. Amén. Y si usted, alguien aquí, es de esas personas que les gusta darle palo a otro, miren lo que dice la Biblia: está pecando. Pero el Señor está pidiéndonos ¿qué? ¿Qué nos está pidiendo? Cuando vayas a hablar con el esposo, háblale con ternura, háblale con belleza y viceversa. Pero
No ofendas, porque eso es imprudencia. Las mujeres algunas mujeres tienen una desventaja, es que se comen todo y se quedan calladitas en la boca, pero por dentro está el calvario. Y cada vez que venga el esposo se acuerda de lo que le dijo, por la imprudencia. A veces la esposa está gordita, pero no le gusta que le digan gordita. Y viene el esposo y dice, te veo gorda, cada día te veo más gorda. ¿Se ofende o no se ofende? Cositas pequeñas, ¿verdad? Pero si el esposo fuera más tierno, le dijera, estás tan gordita, pero estás tan bonita, ¿le gusta o no le gusta? Pero está aquí, destruye. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? Muy claro. Las muchas palabras, por favor, las muchas palabras se necesitan es para evangelizar. No para estar hablando mal de nadie. Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira. Al puntico, ¿verdad? Como si lo picara una avispa. En el momentico muestra que es necio. Mas el que no hace caso de la injuria es que, hago una pregunta, ¿usted se ha enterado que hablan de usted? Oiga, pastor. ¿Y qué ha hecho usted? Algún día me la paga. Tengo que verlo enfermo. Porque es que hay cristianos así. Y cuando ve a esa persona, se acuerda de esas cosas. Pero ¿cuál es el consejo del Señor? Digan lo que diga de ti. Hablen lo que hablen de ti. Tú sabes que no es así. Entonces, ¿para qué vas a reclamar? ¿Para qué vas a juzgar? ¿Para qué vas a disgustarte? Déjalos que se gocen hablando mal de ti. Porque yo siempre he considerado que mientras más hablan de ti, más valiente, más prudente, más cristiano, mejor hombre, mejor mujer eres. Y el que hablen mal de ti, te hacen brillar como mejor hombre o mejor mujer. ¿Cuántos de ustedes han comido colombina? ¿Cuándo han tenido una colombina en la boca? ¿Qué hacen con la colombina? ¿Qué hacen? La colombina no se come así como la comida. La colombina, ¿qué se hace? Se le da lengua. ¿Sí o no? Y cada vez que tú le das lengua a la colombina, ¿qué pasa? Se pone más bonita. Brilla más. Entonces, cuando estén hablando de ti, tranquilas, tranquilo. Mire lo que dice. El que no hace caso de la lengua, digamos así, es prudente. Deja que hablen lo que quieran hablar de ti. Tú no lo estás haciendo. Tú eres consciente que no lo estás haciendo. Y si lo estuvieras haciendo, no importa. Deja que te digan lo que te quieran decir. Que hay uno que te va a defender. Porque el hombre prudente no ofende. Pero si vas a reclamar, ¿qué pasa? Y hermano, lo peor que hace uno es reclamarle a un chismoso. ¿Qué dice el chismoso? ¡Yo! Dios me libre, nunca he abierto mi boca. Y he hablado de Raimundo, todo el mundo. Dios me libre. Siempre se desmiente. Entonces, para desmentirse, mejor no vaya a reclamar. Sea prudente. Cuando se encuentre con ese hermano, abrácelo, béselo, no le diga nada, no lo maltrate. Muestre que Cristo está en usted.
Dios necesita probar a los hombres y a las mujeres prudentes. Y les conté cuando yo estaba ya preparándome para ser pastor, que había terminado mis estudios y había terminado mis cosas, y el pastor que vino a visitarme para ver si de pronto pasaba o no pasaba el examen, se lo conté. Ese pastor vino, yo estaba tan contento que mi esposa le hizo arepa de maíz, le hizo mazorca, de todo lo que le gustaba comer a ese pastor. Todo, lo atendimos súper bien, almuerzo bien, todo. Ajá, era el jefe y no sabíamos si nos iba a coger pastores o no. Vino de Cartagena con su compañero. Y eran las 11 de la noche, pasábamos las 12, casi a la 1, hablando en el patio, hablando. Y de pronto me dijo, muéstreme sus papeles de estudio, muéstreme todo lo que usted tiene de curso, la teología que ha estudiado. Y yo salí, busqué mi folder, yo siempre tengo todas mis cosas bien ordenadas, y se las presenté. Comenzó a mirar poco de papeles ahí. Y de pronto cogió el folder, lo cerró y me lo tiró. Eso no sirve para nada. ¿Qué hubiera hecho usted? Después de jactarlo como lo había jactado. ¿Qué hubiera hecho usted? Y yo tenía rabia. Yo me mordía los labios por dentro. Yo quería responder ya. Porque es que el hombre tiene ese problema, el hombre se siente herido. Cogí mi foldecito, me lo puse en la pierna. Nos fuimos a acostar. Yo me quedé calladito la boca, porque yo sabía que tenía todos mis diplomas y mis cosas de estudio, de teología y todo, y me sentía bien para pastor. Pero este tipo me despreció. Calladito la boca, calladito. Eso sí, cuando llegué al cuarto, y desperté a mi esposa, estaba acostada y mira, dándole comida a todo aquel, dándole juguito, dándole todo, y mira cómo me cogió y me tiró los papeles, yo que eso no servía para nada. A ella sí se lo dije, pero a ellos, calladito la boca. Uno sabe cuándo debe callar. A las 5 de la mañana nos levantamos para el patio otra vez a desayunar. Ya no tenía la alegría esa que como lo recibí, porque no sabía qué iba a pasar. Y cuando ya estamos sentados en el patio, se levanta, me abraza, me llama, me abraza y me dice, a partir de hoy eres pastor de nuestra asociación. Dios me dijo que te cogiera de pastor. Ahí pueden ustedes imaginarse cómo refresqué. Pero si le hubiera respondido, ¿qué hubiera pasado? Entonces entendí, es que Dios prueba a la gente. Alguien puede ir a decirte algo solo porque Dios va a probarte. ¿Cómo vas a responder? Y terminó siendo uno tan consejero que me escribía cada 15 días puño y letra. Yo tengo esas cartas y siempre me decía, Ramiro, si alguna cosa quiero de ti es que seas diferente a todos los demás. Y aprendí. Y hermano, usted sabe cuándo debe callar. Que el jefe llegó y lo insultó y le dijo, pero si yo soy profesional, si yo soy médico, soy abogado, ¿y cómo va a venir esta muchachita o este muchacho o este hombre que ni los conocemos casi, pero como es jefe, viene y me dice un poco de cosas? ¿Cómo va a responder usted? La gallardía del cristiano es entender cuando lo están ofendiendo. Quédese callado la boca. Quédese callado que Dios pelea por usted.
Amén. Pero si usted viene al jefe y comienza a pelear con el jefe y a gritarle también, ¿qué va a pasar? Se va de puesto. Entonces, Dios hoy nos está enseñando a nosotros a ser cristianos maduros en la forma de actuar. Vamos a ver en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es ¿qué? Malo. Cada vez que te suceda algo malo, esté frente a alguien que te quiera hacer una maldad o algo, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Cállate la boca. Los respondones no tienen a Cristo en su corazón. Mire, podríamos pasar hablando cantidades de cosas que el mundo hace para que el creyente peque. Pero la prudencia te va a sacar adelante. Hermano, no acepte chisme de nadie. Repito, cuando el cafecito, no acepte. Y si la que va por el cafecito comienza a contarle cosas, enseguida párelo. Dígale claro, en el nombre de Jesucristo, como usted quiera, a mi casa no me trae chisme. Y usted va a ser victorioso. Usted va a ser victorioso. Porque Sanbalá no lo queremos en la casa. Y busquen en la Biblia para que vean quién es Sanbalá. Rey del chisme, rey del odio, rey de la maldad. Entonces, el prudente calla. El prudente calla. Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, estamos hablando una palabra para toda la iglesia. Y aquí ahora sale el apóstol diciendo, en nombre del Espíritu Santo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre ¿qué? ¿A un hombre qué? Entonces, el que atiende la palabra, el que atiende el mensaje, el que atiende lo que hoy se está hablando y comienza a hacerlo y a practicarlo, Dios lo va a considerar como un hombre prudente. Ya lo demás es que sigue echando cuento del hombre que sembró, que hizo su casa en la arena y el otro que le hizo en la roca. El prudente sabe dónde va a ser. El prudente sabe que si va a hacer una casa donde todo es arena, ¿qué le va a pasar a esa casa? ¿Se cae o no se cae? Pero sabe que la va a construir en la roca. El prudente dice, no, yo la construyo mejor en la roca y la casa no se cae. Libro de Tito, mire lo que dice aquí. Capítulo 2. Voy a leer 3 versículos para terminar. 3 versículos. Versículo 2. Que los ancianos sean ¿qué? Oigan bien, el grupo de los 12 que tengo por ahí. Los que dirigen en la iglesia, los que trabajan en los grupos, los que cantan, los que predican, los que hablan del evangelio, a ellos me voy a referir. Que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios y ¿qué? Prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Miren lo que demanda Dios para que la gente madure espiritualmente. ¿Cómo le voy a dar un consejo a una persona que necesita un consejo urgentemente si yo soy rabioso? Y el problema de la persona es que sufre de ira. ¿Cómo se lo puedo dar? No puedo darlo. Entonces, aquí nos repite otra vez la palabra. Dios está pidiendo a los que trabajan en la iglesia, a los ancianos, que acá se llaman discípulos, seriedad, sobrio, prudentes para actuar en todo, prudentes para actuar. Bueno, versículo 3. Las ancianas, también se refiere a las mujeres,
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, reverente, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Eso es lo que Dios está pidiendo de las mujeres de la iglesia, maestras del bien, que ayuden a las jóvenes que están saliendo a entender cómo es que es la vida. Versículo 4, por favor. Es hasta versículo 5. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero si ella, que está vieja y no los enseñó a lo de ella, ¿cómo va a enseñar a las mujeres jóvenes? En todo caso, la lección es esta: aprender a madurar espiritualmente, pero tenemos que aprender a ser prudentes. Versículo 5, para terminar, versículo 5. A ser prudentes. ¿Qué van a enseñarle a las jóvenes? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mujeres ancianas de la iglesia, ustedes las de más años, ahí tienen esa palabra. Necesitan ser consejeras de la juventud, a enseñarles cómo es que deben ser en sus hogares. Eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres en capacidad de mostrar buen testimonio. Pero repito, a partir de hoy, hermano, si usted es una persona que le gusta parecer una computadora, hablando demasiado, por favor, deténgase. Hable lo necesario. Hable lo que tenga que hablar. Hermano, hermana, aprendamos a callar, aprendamos a no juzgar, aprendamos a actuar con prudencia. No llevemos nuestros hijos a ser mundanos. Prudencia para eso, que después se van a lamentar. Después se van a lamentar. Espero que Dios nos haya ayudado a entender que por lo menos los que hoy vinieron seamos prudentes en todo. Amén. Fuerte, fuerte ese aplauso. Eso. Sa, sa, sa. Te adoramos. Adoren al Rey, porque mejor es un día en su presencia que mil fuera de él. Le decimos: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Dilo. Y ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿Dónde? En la casa de Dios. Te adoramos, Señor Jesucristo. Arde mi alma. Arde mi alma. Arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela
corazón le anhela de su compañía, le anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí, dígale, y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Dígalo fuerte, en la casa de Dios. Ven conmigo, dile. Y ven conmigo a la casa de Dios. La palma, vamos. Celebraremos juntos fuerte esa palma amor. Todos. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y ahora todos juntos. Y estando aquí. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Todos juntos en la casa. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Denle ese fuerte aplauso a nuestro buen Dios. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.